HF Televisión informa. Es el AMPA, mamá. Pendiente, pendiente. Por los metidos. ¡Mamá, se está súper metido! ¡Mamá, huevo! ¡Quítate! Joda. Qué malandreo. Es el AMPA, mamá. Nos adentramos en un tema que ha sacudido las fronteras de Latinoamérica: la extradición de presuntos miembros del Tren de Aragua a El Salvador. ¿Justicia o violación de derechos humanos? Lo analizaremos a fondo. El Tren de Aragua, una organización criminal transnacional, ha expandido sus operaciones a lo largo del continente, generando preocupación y respuestas contundentes. Hoy, exploraremos las múltiples aristas de esta compleja situación. El gobierno de Estados Unidos deportó a 238 presuntos miembros del Tren de Aragua a El Salvador, donde serán recluidos en la megacárcel conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó la llegada de estos individuos y detalló que permanecerán en la prisión por un periodo de un año, renovable. Profundizaremos en el funcionamiento del CECOT, sus medidas de seguridad y las controversias que rodean a este centro penitenciario. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por las condiciones en el CECOT y la posibilidad de abusos. Las declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, han añadido un nuevo nivel de complejidad a esta situación. Maduro afirmó: "No descansaremos hasta traer de vuelta con vida a nuestros ciudadanos". ¿Es esto legal? ¿Es justo? ¿Es humano, Nayib Bukele? ¿Es humano hacerle esto a un ser humano solo porque es migrante venezolano o porque tiene un tatuaje? Llevarlos esposados, golpearlos en la pista, golpearlos al entrar en la... ¿Por qué los golpean? ¿Por qué los humillan? Eso ocurre. ¿Por qué? ¿Por qué los tienen que rapar? ¿Por qué los tienen que meter? O sea, aquí secuestro, campo de concentración, humillación, violación de las leyes nacionales e internacionales y además trabajo esclavo para rematar. Volvimos al tiempo del esclavismo. ¿Volvimos al tiempo del esclavismo, acaso? Por el amor de Dios, tienen derecho a la defensa y no descansaré hasta que logremos su rescate y su regreso sanos y salvos a Venezuela. Y no descansaré hasta que logremos su rescate y su regreso sanos y salvos a Venezuela. Estas palabras plantean interrogantes sobre las posibles acciones del gobierno venezolano y la respuesta de El Salvador. ¿Estamos ante un posible conflicto diplomático? La lucha contra el Tren de Aragua es un desafío que trasciende fronteras. En Chile, por ejemplo, se han llevado a cabo juicios y condenas contra miembros de esta organización conocida como Los Gallegos, una fracción del Tren de Aragua. El fiscal Mario Carrera busca extraditar a 12 sujetos vinculados a Los Gallegos. 34 miembros del Tren de Aragua fueron condenados en Chile, apenas que suman casi 560 años de cárcel. ¿Están los países preparados para enfrentar este desafío transnacional? Es importante destacar que la Fiscalía de Venezuela pide la extradición de miembros del Tren de Aragua detenidos en el extranjero y que se han realizado detenciones importantes de miembros de esta banda en otros países de Sudamérica. El impacto de esta organización en la seguridad en los países del mundo y las estrategias que se están implementando para combatirla. ¿Qué papel juega la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado? ¿Es la mano dura la única solución para combatir el crimen? La extradición del Tren de Aragua plantea más preguntas que respuestas. ¿Estamos ante un precedente peligroso? ¿Se respetarán los derechos humanos? El tiempo lo dirá. Además, la situación plantea interrogantes sobre la cooperación entre Estados Unidos y El Salvador en materia de seguridad. ¿Qué acuerdos existen entre ambos países para la extradición de miembros de organizaciones criminales? ¿Cuáles son los protocolos que se siguen en estos casos?
Es fundamental entender el marco legal y los mecanismos de cooperación que permiten este tipo de acciones. Otro aspecto relevante es el papel de la comunidad internacional en la lucha contra el crimen organizado. Organizaciones como la ONU y la OEA han expresado su preocupación por la expansión del Tren de Aragua y han instado a los países de la región a fortalecer la cooperación y el intercambio de información. Asimismo, es crucial analizar el impacto de la extradición en las familias de los detenidos. ¿Qué apoyo legal y psicológico se les está brindando? ¿Cómo están afrontando esta situación? Es importante recordar que detrás de cada detenido hay una familia que también sufre las consecuencias de la criminalidad. Me dijo el viernes, mi hermano, gracias a Dios, me van a trasladar para Venezuela. Y efectivamente, lo que aquí le puso un juez, que va a ser trasladado a Venezuela. La sorpresa de nosotros es que ayer nos damos cuenta de que lo enviaron a El Salvador. El único delito que él cometió fue haber pasado en este país y entregarse a las autoridades cuando pasó. Eso fue su único delito. Porque de resto no tiene ningún delito. Aquí especifican de que él no tiene ningún récord en este país y en Venezuela tampoco lo tiene. La decisión de extraditar a estos individuos a El Salvador no ha estado exenta de controversia. Familias de algunos de los detenidos han alzado sus voces, argumentando que sus seres queridos no deberían haber sido enviados a un sistema penitenciario, con las características del CECOT. Las familias expresan un profundo temor por las condiciones en las que sus familiares serán recluidos. Las estrictas medidas de seguridad del CECOT y las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre posibles abusos generan gran inquietud. Algunas familias cuestionan la justicia de la extradición, argumentando que sus familiares no han tenido un juicio justo y que se está violando su derecho a la presunción de inocencia. Existe una gran preocupación por la dificultad que tendrán para mantener contacto con sus familiares en el CECOT. La lejanía y las restricciones del centro penitenciario dificultan las visitas y la comunicación. La situación es desesperante. Comentan los familiares que prefieren no revelar sus nombres. No sabemos qué les espera ahí dentro. Solo queremos que se haga justicia y que se respeten sus derechos. Algunas familias también expresan un sentimiento de abandono por parte de las autoridades de sus países de origen, sintiendo que no se ha hecho lo suficiente para proteger a sus seres queridos. Por último, es fundamental reflexionar sobre el futuro de la lucha contra el crimen organizado en Latinoamérica. ¿Qué estrategias se están implementando para prevenir la expansión de organizaciones como el Tren de Aragua? ¿Cómo se está abordando el problema de la corrupción y la impunidad que facilitan el crecimiento de estas organizaciones? La extradición del Tren de Aragua es un tema complejo que plantea múltiples interrogantes. En HF Televisión seguiremos investigando y analizando esta situación para brindarles la información más completa y actualizada. HF Televisión informa.